Está con nosotros nuestro siguiente invitado, Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Pablo, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. En opinión del exalcalde Nebot, que estuvo el día lunes en esta radio, Ecuador es el único país de América Latina que no se ha recuperado tras la pandemia y menos crecido. ¿Es así? ¿Qué tal, Juan Javier? Un saludo cordial para ti, para esta cabina y para todos los seguidores y radioescuchas de Radio Centro. La respuesta concreta es que no es así. Hay al menos una lista de 15 países que no han superado el prepandemia y ahí no está Ecuador, pero hay 15 países. O sea que el primer error está en decir que Ecuador es el único país y luego en decir que no se ha superado niveles de prepandemia, lo cual se ha superado hace rato. Seamos concretos. Crecimiento del PIB en el 2021 se proyectaba 2%, tal vez se han quedado con ese dato, pero el crecimiento económico que tuvo el gobierno de Lasso en el 21 fue de 4.2%, fue el doble de lo proyectado. Entonces tal vez ahí se han quedado con un dato desactualizado. Y el año pasado, el 22, el crecimiento fue del 3%, siendo Ecuador una parte selecta de países que tuvieron crecimiento por encima de un promedio regional, tanto el año pasado como este año 2023, que el FMI y el Banco Mundial, dos multilaterales distintos, coinciden en decir Ecuador va a crecer al 3.1%, cuando el promedio regional es 1.3%. Entonces hay que hablar claro. Luego, esos son datos macroeconómicos, pero a la gente le interesa la economía de la calle, lo que se conoce como microeconomía. Y el pulso de la microeconomía son las ventas. En resumen, las ventas el año pasado fueron más de 225.000 millones de dólares reportadas por el SRI, ventas formales. Ese dato es superior a cualquier nivel de ventas para los cuales pudiéramos tener información comparable en los últimos 5 o 10 años atrás. Y aquí viene lo interesante, cuando tú comparas el 2022 con el 2019, con el prepandemia, el crecimiento de las ventas fue 18%. Cuando le haces un descuento por inflación, un ajuste por inflación y ajuste por población, porque la población va cambiando, el crecimiento de las ventas en el año 2022 comparado con el año 2019 fue del 10%. Es decir, nunca antes se ha vendido tanto como en el 2022. Estamos hablando de ventas del comercio, industria, construcción, agricultura, turismo, etcétera. La economía se divide en 20 sectores y de acuerdo al SRI, 20 de los 20 sectores crecieron en ventas el año pasado con respecto a años anteriores y como lo estoy evidenciando con respecto al 2019 también. Ahora, basado en cifras del INE, el abogado Nebot llegó a la conclusión de que no es cierto que el índice del desempleo haya bajado. Entonces, ¿miente el gobierno, Pablo? No es correcto el dato que él está dando, porque las cifras del INEC son muy claras. La información que se tiene es de el desempleo está en 3.2% y es el nivel más bajo para el cual se puede comparar la información peras con peras, no peras con manzanas. Se ha creado desde mayo del 2021 hasta diciembre del 2022, siempre citando con el INEC, 443.000 empleos adecuados, porque digamos, si no quieren hacer bailar las cifras, y aquí la cosa es muy clara, se han creado 443.000 empleos adecuados. Algo más, esa misma encuesta del INEC, porque el INEC hace encuestas, tienes el dato de que el 72,3% de las familias de los hogares ecuatorianos sienten una mejoría con respecto a los meses anteriores. Esa es información del INEC, entonces a mí me gustaría también escuchar que hablen de eso y que discutamos eso, porque esos son los datos, no hay que inventarse otros datos y el dato mata el relato. Y tal vez lo más importante es, se está haciendo crecer la economía en un contexto global de desaceleración. Estuvimos en Davos hace 2 semanas y ¿qué nos dijo la presidenta del Fondo Monetario Internacional? Y eso está grabado y se lo dijo al presidente de la República. Le dijo, lo felicito, señor presidente, lo felicitó a Guillermo Lasso, la presidenta del FMI, porque su país es uno de los pocos países que en el 2023, en un contexto de desaceleración global, usted va a tener crecimiento económico a la par que sigue ajustando el déficit fiscal. Claro. Poca gente está haciendo eso. Los países que han ido por el camino de ajustar el déficit fiscal, de reducir el déficit fiscal, han causado una contracción económica. En Ecuador, muy por el contrario, bajamos nosotros el déficit fiscal de menos 7,7% del PIB a menos 1,7%. Es un ajuste fiscal muy importante. Y a pesar de eso, tuvimos una economía creciendo y la inflación la segunda más baja de toda la región. Paola. Economista, el gobierno, bueno, en realidad el exalcalde Nebot y muchos críticos del gobierno han dicho que el gobierno se quedó de año en inversión pública en 2022, que solo ejecutó el 46% de lo planificado.
Para ellos, el gobierno ha invertido la ecuación del desarrollo al aumentar el gasto y disminuir la inversión. ¿Es así? No, no es así. Lo primero, hay que ver la viga en el ojo propio, ¿no? Antes que la paja en el ojo ajeno, porque la ejecución del municipio de Guayaquil de la inversión a noviembre del año pasado, que es la última información disponible, es 61%. Entonces, empecemos conversando por ahí. Es importante tener esa transparencia en los niveles de ejecución de los GATS. En muchos GATS, al nivel de ejecución de su presupuesto de inversión no llegó al 80%, no llegó al 70%, y en algunos casos estoy comentando al 60% para la información disponible, porque otra cosa es que la información encima no la cargan a tiempo, en tiempo real, sino que están mal acostumbrados a cargar la información tarde para que no se pueda conversar en tiempo real de las cosas. Lo primero es eso. Lo segundo, este es el gobierno que está transparentando la información, que está dándole a la ciudadanía información clara de lo que se está logrando. Nosotros estamos bajando el déficit fiscal, lo que comentaba hace un momento, pero no solamente hemos bajado el déficit fiscal, que eso es bastante, pocos países lo han hecho en la región, sino que además hemos bajado el nivel de deuda Producto Interno Bruto, la relación deuda-PIB, de 61% en el 2020 a 55% en este año. No solamente en valor relativo, sino también en valor absoluto, en porcentaje y en dólares. Y eso poca gente puede decir que lo ha hecho. Y eso es algo bueno para el Ecuador. ¿Cómo lo hemos hecho? Recuerden ustedes que renegociamos la deuda con China, una deuda de gobiernos anteriores. También se ha dicho de que este gobierno privilegia pagar la deuda. Entonces, vamos despacio. Si el municipio de Guayaquil le debe a la CAF, entonces el municipio de Guayaquil ahora con esa filosofía va a decir, no hay que pagarle a la CAF porque no hay que privilegiar el pago de la deuda. Entonces la CAF nunca más le prestaría un centavo al municipio de Guayaquil. Entonces, por eso hay que ser aquí muy claros. Número uno, las deudas que se están pagando en este gobierno, ninguna ha sido contraída por este gobierno, todas son de gobiernos anteriores, pero se entiende que son políticas de Estado y Ecuador tiene que ser un país serio. Entonces nosotros estamos ordenando la economía, bajando el déficit fiscal, bajando las necesidades de financiamiento de 9.500 millones de dólares el año pasado, 7.500 millones de dólares este año, bajando la relación deuda-Producto Interno Bruto. Todo eso es arreglar la macroeconomía. Tenemos las reservas del Banco Central, las más altas de la historia en dolarización, 9.000 millones de dólares, y por ahí saldrá alguien a decir, ¿y por qué no reparten esa plata? Porque no es del gobierno, son recursos de los depositantes, de la Seguridad Social y de los propios GATS, y una pequeña parte es de la cuenta con la cual se giran cheques del gobierno. Entonces, en resumidas cuentas, tienes una economía, una macroeconomía que está ordenada y una microeconomía que el pulso de esa micro son las ventas, que está reactivada, y tenemos que unirnos todos, criticando lo que haya que criticar, por supuesto, porque nosotros creemos en la libertad de expresión en todas sus formas, pero unirnos en torno a un objetivo común, que es sacar adelante el país. Y tenemos que reconocer que la economía hoy está ordenada, que la economía hoy está en senda de reactivación, y que también se requiere generar muchísimo más empleo el que se ha creado, 10 veces más por lo menos, está bien, pero apuntemos los cañones a donde corresponden, porque la llave que tiene el candado y la llave lo tiene la Asamblea para poder generar mayores facilidades de contratación. Con los proyectos de ley, claro. La cifra de 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tienen trabajo no está únicamente en el comentario de los medios de comunicación y de los especialistas en materia económica. El propio gobierno siempre expresa ese número, y ya desde hace mucho tiempo 3 de cada 10 solamente tienen trabajo. Usted dice que hay 443.000 nuevos empleos formales. ¿Por qué no disminuye en esa relación, en esa comparación? Yo digo que bueno será escuchar que 5 de cada 10 y que luego 2 de cada 10 y todos los ecuatorianos tengan trabajo. Correcto. La respuesta es un problema estructural crónico del Ecuador. Hace 10 años, 6 de cada 10 ecuatorianos tenían empleo adecuado. La pandemia agravó la situación y se pasó el número ya a que menos ecuatorianos puedan tener un empleo adecuado. Entonces, aquí la solución está en un problema estructural, requiere una solución estructural. El gobierno, siendo proactivo, envió en su momento, hace más de un año atrás, un proyecto de ley para dar flexibilidad laboral. La Asamblea que hizo, pues ni siquiera lo quiso revisar. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar los cañones como sociedad civil a donde corresponde, porque la Asamblea, digo yo, tiene la llave y el candado. Son los que pueden abrir ese camino para generar empleo de calidad. Tú tienes la paradoja hoy de que la gente quiere
trabajar, la gente y los emprendedores quieren contratar, pero no se juntan porque hay una muralla china que se llama el Código Laboral, que es del año de la pera, tiene casi ya un siglo y no se ajusta a las realidades laborales que el tiempo moderno requiere. Entonces, ahí lo importante es tener legislación laboral que no sea rígida, que sea flexible, salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, para que no salga alguien a decir es que quieren retroceder. No, aquí lo que se quiere es avanzar, pero hay que hacer que sea más fácil contratar. Estuvimos en Davos hace poco, en el Foro Económico Mundial. Ahí te presentan un indicador, el índice de competitividad global. 190 países. Ecuador no está en el top 5, Ecuador está en el bottom 5. ¿Y cuál es el rubro donde peor sale Ecuador? En el rubro de rigidez laboral. Estamos entre los últimos 5 países del mundo, solamente al lado de países africanos. ¿Dónde se resuelve eso? En la Asamblea Nacional. Entonces, el gobierno está presionando, está pisando el acelerador en la reactivación económica, pero hay una asamblea que está pisando el freno y no ayuda a que sea más fácil contratar. Una pregunta que seguramente quieren escuchar respuestas los radioescuchas, porque es una noticia que verdaderamente nos preocupa profundamente a todos los ecuatorianos. Sale este informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción y ubica pues en niveles sumamente altos al Estado inmiscuido en la corrupción, al gobierno igualmente, a los diferentes poderes del Estado también. Por ejemplo, cuando vemos cifras, esto de que va a recaudar por impuestos 17.000, 18.000 millones de dólares el Ecuador en este año, y vemos a un ministro de Economía que dice estamos dejando y transparentando las cifras, bajando el déficit fiscal, mejorando la condición económica del Estado en el Ecuador. Ese ministro y ese director del SRI, ¿cómo se siente cuando ve que en el Ecuador hay una corrupción elevada y que obviamente los recursos del Estado son los que van a parar en manos de malhechores? Entonces, digamos, por un lado éxitos en recaudación y por otro lado un país con alta corrupción. ¿Cómo se sienten los funcionarios que están actuando de la mejor manera? Y mira, frustración sería la palabra que se viene a la mente y que sale del corazón, porque yo soy un convencido de que la inmensa gran mayoría de ecuatorianos somos gente decente, y lo mismo en el sector público también. Yo me siento ahora prestado en el sector público, vengo del sector privado donde he estado toda mi vida, hoy estoy haciendo esta conscripción cívica y mañana regresaré a trabajar desde el sector productivo como toda la vida. Pero yo también debo decir que la gente decente, que es la gran mayoría, le molesta, le enerva que sucedan estas cosas, porque de alguna forma la gente decente que está afuera no quiere luego entrar. Entonces triunfan los corruptos y no podemos permitir eso. Ahora, tenemos un presidente de la República que es un hombre intachable y que da gusto trabajar con él y seguir su liderazgo, y eso a mí me genera toda la convicción necesaria para hacer todos los esfuerzos y poner todo nuestro apoyo y contingente para ir cambiando estas estructuras de poder que existen en el Ecuador. Así como hay estos elementos negativos, también hay muchas cosas positivas que se están haciendo, cosas diferentes para el bien de los ecuatorianos. Para nosotros el norte es la transparencia, es la eficiencia, queriendo generar ámbitos de mayor competencia en el Estado cada vez que se pueda, y estamos trabajando sin parar por tener en el tema tributario una estrategia de recaudación sin subir impuestos. Y eso es interesante porque en el pasado, Fernando, y tú que conoces mucho de estos temas, ¿qué pasaba en administraciones anteriores cuando decían hay una potencial recesión global? Puede ser que el mundo entre en recesión. Bueno, el reflejo automático del socialismo del siglo XXI era clavarle impuestos a la sociedad civil. ¿Qué hemos hecho nosotros ante una potencial recesión global? Estamos bajando impuestos. Esto es algo que tiene que valorarse en su justa medida. Estamos haciendo lo contrario de lo que se hacía antes. Hemos bajado el ISD del 4% este año al 2%. Eso es positivo. Bajando ICES a las armas del 300%, que no se recaudaba nada, al 30%. Hasta va a aumentar la recaudación. Los IVAs en feriados, o sea, son cosas positivas. Le estamos dejando en el bolsillo de la gente más de 160 millones de dólares y vamos a seguir por esa línea. Así que estamos trabajando duro por sincerar las cosas, por transparentarlas, y tenemos un gobierno de alguien que sabe cómo hacer que las cosas pasen, que es Guillermo Lasso, y lo vamos a seguir haciendo. Pablo, obras son amores y también buenas razones. Se habla de que con la plata que tenemos ahora debería volcarse a la obra pública agresiva y que realmente no vemos nada emblemático, no hay obras monumentales en estos casi 2 años de gobierno. ¿Cómo explicar el contraste de una economía ordenada que sin embargo no logra satisfacer a un país desordenado? Mira,
hace un par de días aquí se decía que no hay una sola obra. Entonces yo quiero refutar eso, y creo que es muy fácil. Entonces, tal vez alguien que dice eso no ha recorrido, no quiero decir ni siquiera el país, sino la ciudad. Hablemos, el Hospital Miguel Alcíbar de Bahía de Caracas costó 26 millones de dólares. Es una obra heredada del gobierno. Es una obra realizada por esto. Hay obras que tenían 2 gobiernos atrás, o sea, que pasaron 2 gobiernos, no hicieron nada, absolutamente nada, y tuvo que llegar el gobierno de Lazo para poder concretar esas obras. Entonces, déjenme dar unos ejemplos rápidos. El Hospital General Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, 45 millones de dólares. El Hospital Civil de Alaucide en Chimborazo, 35 millones de dólares. El Hospital Básico de Santa Cruz en Galápagos, 80 millones de dólares. El Hospital Básico de Quinindé, Avenida Casuarina en Monte Sinaí, 11 millones de dólares, ya fue inaugurado. Entonces, eso está aquí en Guayaquil, eso se debería de saber. Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, 27.7 millones de dólares. Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo en Samanes, 7.2 millones de dólares. Yo he estado ahí cuando era gobernador, eso ya se inauguró, lo inauguró el presidente de la República hace unos meses. Bueno, no quiero pues irme de largo, pero tengo bastantes ejemplos. Esto en cuanto a obra pública ya inaugurada por el gobierno, 1, y 2. Luego está lo que el gobierno hace con recursos que ponemos en banca pública, específicamente en el BEDE, para canalizar en obra pública proyectos de infraestructura a través de municipios y prefecturas. Por ejemplo, el presidente de la República estuvo en Manta hace un par de meses entregando 44 millones de dólares para el sistema hidrosanitario más moderno de Manabí. Personalmente estuvimos en la mancomunidad La Concordia Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, entregando 14 millones de dólares para el centro de faenamientos, para el camal más moderno del Ecuador. La carne que se comen a veces en San Borondón viene de Santo Domingo. Entonces, estas son cosas que ya se han hecho, y me parece que no es correcto decir que no hay una obra cuando yo ahorita, repito, acabo de leer pues mira, más de una docena. El público, en la web de CERNEL dice que el PIG que tiene pérdidas acumuladas de 640 millones de dólares. La prensa dice que tiene superávit. ¿No debería el sector eléctrico aportar a la caja fiscal?, dice Mauro Intriago. Sí, sin duda. Al día de hoy lo cierto es que recibe un subsidio de Petroecuador, ¿no? Entonces, esos son también los temas que es parte del trabajo de transparencia que se hace en el gobierno. Ir detectando dónde hay estos subsidios que la gente ni siquiera los conoce, para irlos transparentando primero y luego irlos eliminando, reduciendo en la medida de lo posible. Se lo ha hecho con el subsidio al sector industrial para el combustible camaronero, que son como 160 millones de dólares, 200 millones de dólares, depende del precio del petróleo. Eso ha sido reducido para destinar esos recursos a la desnutrición crónica infantil, como lo ha definido el presidente de la República, salvaguardando, es decir, manteniendo el subsidio para camaroneros de hasta 30 hectáreas. Estas son cosas, son cambios de paradigma, porque tal vez antes se pensaba que estaba bien, pero ahora en este gobierno se están destinando los recursos para donde realmente se necesitan. Yo siempre le recuerdo a la gente, recuerden que estamos todavía en déficit fiscal. Eso quiere decir que la plata no sobra, la plata falta. Y otra cosa más, Juan Javier, Fernando, Pablo y amigos, la gente se olvida de que la Constitución obliga a los gobiernos a aumentar el gasto. Por ejemplo, en salud y educación, 0,5% del PIB, y ahora hay una ley que es de manera infinita, ya no hay un tope, o sea que va a haber un momento donde todo se va a ir ahí. Estamos hablando que para este año fueron 1.200 millones de dólares. Entonces le dice, oye, ¿por qué está usted aumentando el gasto? Bueno, porque la Constitución, primero la Constitución te obliga a aumentarlo en 0,5% del PIB, que fueron 1.200 millones de dólares este año. Segundo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que te obliga a aumentar la masa la remuneración de la masa salarial, digamos, de los educadores en 500 es la misma cantidad de gente. Y luego, con la misma cantidad de gente, pero se aumenta la remuneración. Luego hay 5 hospitales que se han inaugurado, no trabajan con robots, trabajan con gente. Luego se han incorporado, este año se van a incorporar 10.000 nuevos policías, 10.000 nuevos servidores policiales que no trabajan gratis, hay que pagarles porque esa es una noble labor, como corresponde. Entonces, cuando alguien dice, ¿y por qué ha subido eso? Bueno, por sentencia de la Corte Constitucional, por cumplimiento con la Constitución y porque la gente ha demandado salud y seguridad. Entonces, sería ya demagógico decir, es que usted no lo puede subir, entonces vaya a quejarse con la Corte Constitucional, vaya a quejarse con la Constitución de Montecristi. Por los informes que hemos podido ver en los últimos días y que nacen precisamente de la Secretaría Anticorrupción, estas empresas públicas que 9 millones
millones, y que da lástima, ¿no?, saber que en el pasado, por ejemplo, Flopec, cuando fue creada por el año 72, entregaba beneficios obviamente al Estado ecuatoriano, incluso al ISPA sé que aportaban alrededor de 20 millones de dólares, y luego el resto iba como ganancia al Estado. En la actualidad, pues esas empresas lo que hacen es succionar recursos del Estado. Eso no puede ser cuando tiene el monopolio del transporte de los combustibles. Es que eso no tiene presentación en el mundo, que una empresa que es pública y que solamente ella puede transportar, importar y exportar petróleo, importar derivados, y resulta que la plata no existe cuando debería entrar a la caja fiscal. Entonces esas cosas están sucediendo en el Ecuador, y me imagino que no se ha encarado como se debe encargar. Para poner un solo ejemplo, de ahí viene el resto también de las otras empresas. Sí, ahí ¿qué se va a hacer? Te pongo, ¿qué se va a hacer? Luz en la oscuridad. El presidente de la República ha tenido una definición que va a ser histórica. Así como fue histórico que el año pasado logramos por primera vez en 2 décadas culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en carambola con eso, este año nosotros estamos contratando por primera vez en la historia del Ecuador. Es increíble esto de aquí. La auditoría externa de los estados financieros de Petroecuador. Eso que es esencial, que es básico, nadie lo había hecho. No lo habían hecho los gobiernos anteriores del socialismo del siglo XXI, y habrá que preguntarles a ellos por qué no les interesó transparentar la situación de Petroecuador. Este gobierno lo está haciendo, este gobierno lo va a hacer y lo va a entregar a la ciudadanía que se conozca en su momento. Ahorita está en la fase de contratación, esto toma unos meses, pero es muy bueno porque han pasado décadas y no se lo ha hecho, y tuvo que llegar este gobierno para poder hacerlo. Así también en los temas de la seguridad social. Yo quiero recordar que el año pasado transferimos cientos de millones de dólares para pagar deudas que tenía el gobierno con la seguridad social, y me dirán, muy bien, pues eso es lo que hay que hacer. Sí, pero es que el problema es que esas deudas eran del año 2011 en adelante. Entonces, ¿cómo puede ser posible que 2 gobiernos vinieron, despilfarraron, se largaron, dejaron un hueco gigante, y ahora, digamos, están muy cómodos criticando, cuando somos nosotros los que estamos poniendo el orden a esa despilfarra del pasado? Todavía no está el orden completo. El orden fiscal es como la higiene personal, es algo de todos los días. Todos los días hay que bañarse, por lo menos 2 veces al día. Todos los días hay que mantener el ojo al Cristo para poder tener ese orden fiscal, y lo vamos a seguir haciendo, ordenando la macroeconomía y reactivando la microeconomía para beneficio de toda la sociedad en general. Muchísimas gracias a Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas, por esta entrevista. Gracias.